Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento parabólico porque la trayectoria que describen los proyectiles es una curva llamada parábola. Y es de caída libre porque los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. No vamos a tomar en cuenta el aire y la resistencia que éste ofrece. La aceleración, debido a la gravedad, es constante a lo largo de todo el recorrido del proyectil y siempre apuntando hacia abajo. Trabajaremos con un valor promedio de 9,8 metros por segundo cuadrado, aunque puede que en algunos ejercicios vamos a redondear este valor a 10 metros por segundo cuadrado para mayor facilidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que en los ejemplos y ejercicios que vamos a realizar a continuación, vamos a despreciar al aire y la resistencia que este ofrece, así como a la rotación de la Tierra y a la curvatura de la misma. Y ejemplos, tenemos un montón. Como cuando estás en el campo de batalla, ves al enemigo y vas con fuerza. Copiado, ya aquí estoy dando la vuelta. El movimiento que acaba de realizar el proyectil es un movimiento parabólico de caída libre. Y este también, mírame. Un, dos, tres. No. El movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto, porque está formado por dos movimientos que se realizan al mismo tiempo. Es como un 2 por 1, ¿sí? Vamos a lanzar una vez más nuestra Pokébola y a continuación vamos a colocar allí su velocidad inicial, V sub 0, la velocidad inicial con la cual sale disparada nuestra Pokébola, nuestro proyectil. Muy bien. Y vamos a descomponer esta velocidad de manera horizontal y de manera vertical. A la componente horizontal de la velocidad inicial la vamos a llamar velocidad inicial en x, v sub 0x. Y a la componente vertical de la velocidad inicial la vamos a llamar v sub 0y, velocidad inicial en y. Muy bien. A continuación vamos a realizar la proyección de nuestro movimiento parabólico de caída libre de manera horizontal. Sí, de manera horizontal. Y cuando realizamos la proyección de nuestro movimiento parabólico de caída libre de manera horizontal, y lo vamos a ver allá abajito, ¿qué movimiento vamos a obtener? Vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Entonces, allí vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vamos a hablar acerca de la componente horizontal de la velocidad. Solamente vamos a hablar acerca de la componente horizontal de la velocidad. ¿Cuál es la característica del movimiento rectilíneo uniforme respecto a la velocidad? Uniforme la velocidad. La velocidad nunca va a cambiar, permanece constante, siempre va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido del móvil. Pero ojo, estamos hablando acerca de la componente horizontal de la velocidad. Nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido del móvil. Sí, una vez más, nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Yo creo que ya te lo aprendiste. Por ejemplo, se me ocurre que al inicio del movimiento de nuestro móvil, cuando sale disparado, el valor de la componente horizontal de la velocidad era de 20 metros por segundo. Entonces, a lo largo de todo el recorrido del móvil, el valor de la componente horizontal de la velocidad va a ser de 20 metros por segundo. Nunca va a cambiar. Siempre vamos a obtener allí el mismo valor para la componente horizontal de la velocidad. Ahí tenemos entonces nuestro primer movimiento. Cuando realizamos la proyección de nuestro movimiento parabólico de caída libre de forma horizontal, vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a proyectar nuestro movimiento parabólico de caída libre, pero sobre la vertical, de manera vertical. ¿Y qué vamos a obtener cuando realicemos esta proyección? Allí vamos a obtener otro movimiento. Vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Sí, ahí vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Y ahora vamos a hablar acerca de la componente vertical de la velocidad. ¿Cuál era la característica del movimiento vertical de caída libre respecto a la velocidad? Allí sí que la velocidad va a cambiar. Allí sí que la velocidad va a cambiar, sí. Entonces, el valor de la componente vertical de la velocidad va a ir cambiando a lo largo del recorrido del móvil, gracias a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Cuando el móvil sube, su rapidez va a ir disminuyendo. Es por ello que puedes ver que la flechita de la que representa a la componente vertical de la velocidad va a ir disminuyendo, hasta que el móvil llega al punto de altura máxima, en el cual la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Pero ojo, la componente vertical de la velocidad es igual a 0 allí, en el punto de altura máxima, cuando el móvil ya no puede subir más. Muy bien. A continuación, el móvil va a ir bajando, y cuando el móvil baja, su rapidez aumenta gracias a la aceleración de la gravedad que siempre apunta hacia abajo. Entonces esta rapidez aumenta, y puedes ver allí como la flechita va aumentando su tamaño conforme el móvil baja. Entonces no te olvides, cuando el móvil va subiendo, la rapidez disminuye por efecto de la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo.
Y puedes ver ahí cómo la flechita que representa la componente vertical de la velocidad va achicándose, 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 hasta que el móvil llega al punto de altura máxima, en el cual el valor de la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Pero ojo, ese es el valor de la componente vertical de la velocidad. La componente horizontal, no, esa no es 0. Esa sí que permanece constante a lo largo de todo el recorrido del móvil. El valor que es 0 es el valor de la componente vertical de la velocidad. Y conforme el móvil va a ir bajando, la rapidez aumenta. La flechita aumenta su tamaño. Muy bien. Por ejemplo, se me ocurre que al inicio del recorrido de nuestro móvil, cuando la Pokébola es disparada, el proyectil es disparado, el valor de la componente vertical de la velocidad es de 20 metros por segundo, ¿sí? Conforme el móvil va a ir subiendo, el valor de esta componente va a ir disminuyendo, 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 hasta que el móvil llega al punto de altura máxima, en el cual el valor de la componente vertical de la velocidad va a ser igual a 0. Luego el móvil va a ir bajando, 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 bajando y el valor de su rapidez aumenta. Y tenemos por aquí más o menos el mismo gráfico con el cual veníamos trabajando. Una Pokébola realiza un movimiento parabólico de caída libre y tenemos a la Pokébola en diferentes ubicaciones a lo largo de su trayectoria. En cada uno de los puntos podemos ver a la velocidad de color negro. Perfecto, y esta velocidad ha sido descompuesta. Podemos ver de color rojo a la componente horizontal de esa velocidad y de color azul a la componente vertical de la velocidad en cada uno de los puntos. Vamos a centrarnos aquí en el punto de partida, en el cual la Pokébola sale disparada con una velocidad inicial v sub 0. De este ladito tenemos a la componente horizontal de la velocidad inicial, v sub 0x, y de este ladito a la componente vertical de la velocidad inicial, v sub 0y. Muy bien. Cuando proyectamos este movimiento parabólico de caída libre de manera horizontal, íbamos a obtener un movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto, allí no hay mucho problema. Y ya sabemos que la característica principal es que la velocidad nunca va a cambiar, se mantiene constante. Proyectamos esta componente horizontal de la velocidad inicial y la obtenemos por aquí. Y como puedes ver, es la misma. Siempre tenemos el mismo valor, nunca va a cambiar. Y por supuesto, en el movimiento original puedes comprobar también que la componente horizontal de la velocidad siempre es la misma. V sub 0x, V sub 0x, V sub 0x, V sub 0x, V sub 0x y aquí exactamente lo mismo. Si este valor de aquí es de 20 metros por segundo, aquí 20 metros por segundo, 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 20, 20, 20, 20, siempre 20 metros por segundo. Esa es la parte más o menos accesible. Fácil tampoco es, ¿eh? No nos vamos a engañar. Las cosas se van a complicar un poquito cuando realizamos la proyección vertical de este movimiento parabólico de caída libre. Porque cuando realizamos la proyección vertical, ¿qué vamos a obtener? Allí vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Ya sabemos que aquí la trayectoria es completamente vertical. La parte de bajada la colocamos un poquito a la derecha para que las imágenes no se vean feas y no se superpongan. Atención ahora con las propiedades del movimiento vertical de caída libre. Hay que recordarlas y las vamos a utilizar siempre en los problemas. Mira, primera propiedad. Nuestra Pokébola va a subir. Pero en su altura máxima, la velocidad instantánea va a ser igual a 0. Ojo, estamos hablando acerca de la componente vertical, ¿eh? Trabajamos aquí con la componente vertical de la velocidad. La Pokébola sube hasta que en su altura máxima la velocidad instantánea es igual a 0. Esta velocidad instantánea la podemos ver por aquí, ¿sí? Entonces podemos ver que en la altura máxima la velocidad instantánea es igual a 0. Pero ojo, se trata de la componente vertical de la velocidad. Muy bien. Como en cada punto hemos descompuesto a la velocidad que está de color negro en sus componentes, aquí va a suceder algo muy particular. Como la componente vertical es igual a 0, pues solamente tenemos componente horizontal. Y esa componente horizontal va a ser igual a la velocidad. ¿Por qué? Porque no hay componente vertical. La componente vertical es igual a 0. Perfecto. Veamos ahora la segunda característica propiedad. Y es respecto a la rapidez. Atención. Vamos a utilizar ahora los niveles. Nivel 1, nivel 2 por aquí y nivel 3 en la altura máxima. Mira. Esta segunda propiedad respecto a la rapidez nos dice lo siguiente. En un mismo nivel, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Por ejemplo, en el nivel 1, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. En el nivel 1, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada.
Si por aquí tenemos que este valor es de 20 metros por segundo, este valor de aquí también será 20 metros por segundo. ¿Para el nivel 2 funciona? Claro que sí. En el nivel 2, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Regresamos al movimiento original. En el nivel 2, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Si aquí tenemos 7 metros por segundo, aquí también vamos a tener 7 metros por segundo. ¡Perfecto! Tercera y última propiedad. Ya vienen las fórmulas, ¿eh? Ya vienen las fórmulas, no se impacienten. Tercera y última propiedad, propiedad respecto al tiempo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Vamos a combinar nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo que le toma a la Pokébola en subir del nivel 1 al nivel 2 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 2 al nivel 1. Movimiento original. El tiempo que le toma a la Pokébola en subir del nivel 1 al nivel 2 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 2 al nivel 1. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Podemos también combinar el nivel 2 con el nivel 3. El tiempo que le toma a la Pokébola en subir del nivel 2 al nivel 3 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 3 al nivel 2. Entonces, regresamos al movimiento original. El tiempo que le toma a la Pokébola en subir del nivel 2 al nivel 3 es el mismo que el tiempo que le toma en bajar del nivel 3 al nivel 2. Y la combinación más usada, nivel 1 con nivel 3. El tiempo que le toma a la Pokébola en subir del nivel 1 al nivel 3 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 3 al nivel 1. Y por aquí lo mismo, tiempo que le toma a la Pokébola en subir del nivel 1 al nivel 3 es el mismo tiempo que le toma en bajar del nivel 3 al nivel 1. Por ejemplo, si hemos calculado, gracias a las fórmulas que vamos a ver en un ratito, que el tiempo que le toma a la Pokébola en subir desde aquí hasta aquí es de 3 segundos, pues el tiempo que le toma en bajar desde aquí hasta aquí será también de 3 segundos. Muy bien. Vamos a revisar ahora las fórmulas fundamentales del movimiento parabólico de caída libre. Más adelante veremos algunas otras fórmulas que no están incluidas en este listado, como alcance horizontal, tiempo de vuelo y altura máxima. Por si quieres aprenderlas, no te asustes, más adelante vienen de todas maneras. Tenemos una Pokébola que va a realizar un movimiento parabólico de caída libre. Esta Pokébola es disparada con una velocidad inicial v sub 0. Y esta velocidad inicial forma un ángulo θ con la horizontal. Por aquí tenemos a la componente horizontal de la velocidad inicial y componente vertical de la velocidad inicial. Vamos a hacerle un zoom a esta velocidad inicial con sus acompañantes por aquí. Velocidad inicial que forma un ángulo θ con la horizontal, componente horizontal de la velocidad inicial, componente vertical de la velocidad inicial. ¿Cómo hacemos para calcular el valor, el módulo de esta componente horizontal de la velocidad inicial y de la componente vertical de la velocidad inicial? Mira, atención. Componente horizontal de la velocidad inicial va a ser velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, el ángulo que forma la velocidad inicial con la horizontal. Y por aquí tenemos a componente vertical de la velocidad inicial va a ser velocidad inicial por el seno del ángulo θ. ¿Y cómo hacemos para aprendernos estas fórmulas? Y no confundirnos nunca, nunca. Mira, es bien facilito, ¿eh? Componente horizontal de la velocidad inicial. Hay que tener en cuenta que esta componente horizontal de la velocidad inicial está al costadito del ángulo θ. Entonces, como partimos de la velocidad inicial, la colocamos por aquí, velocidad inicial. Y como está al costado del ángulo θ, esta componente horizontal de la velocidad inicial, como está al costado del ángulo θ, colocamos costado. Pero solamente hasta la S, hasta cos, costado, cos, coseno del ángulo θ. Ahí está, ¿sí? Entonces colocamos costado, pero solo hasta la S porque es cos de coseno del ángulo θ. ¿Y cuál será entonces ahora el valor de la componente vertical de la velocidad inicial? Vamos a colocarla por aquí, ¿eh? Esta no está al costado y como no está al costado no le podemos poner coseno. Entonces vamos a colocar velocidad inicial, ya no le podemos poner cos de costado ni de coseno. Y entonces por descarte solo nos queda el seno. Ahí está, ¿sí? Muy bien. No te olvides, componente que está al costado, coseno. Y la que no está al costado del ángulo, pues por descarte será cero. Y ya está. Ahora veamos cuáles son las fórmulas que se presentan en el movimiento horizontal. Cuando proyectamos este movimiento parabólico de caída libre de manera horizontal, íbamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué variables tenemos aquí en ese movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, tenemos una distancia horizontal d, ahí está. Tenemos a la componente horizontal de la velocidad inicial v sub 0x que siempre se mantiene, ¿sí? El valor de la componente horizontal de la velocidad siempre va a ser el mismo. Y por supuesto el tiempo t, que es el tiempo que demora nuestro proyectil, o en este caso nuestra Pokébola, en ir de su ubicación inicial a su ubicación final. La fórmula es la siguiente. Esta distancia horizontal d es igual a
V sub 0x, componente horizontal de la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo. ¿Y cómo vas a hacer para aprenderte esta fórmula? ¿Te acuerdas cuál era el truco que teníamos? Esto venía de un triangulito y lo habíamos bautizado como date una vuelta. También le decíamos Dios ve todo. Pero ahora vamos a cambiar, porque hace unos días me dejaron un comentario de otra manera. Ahora le vamos a decir dibuja vacas trotando. Ahí está, tú dile como quieras. Date una vuelta, Dios ve todo o dibuja vacas trotando. Perfecto. Y ya está. Entonces, ¿hasta aquí te tienes que aprender algo? No, simplemente recuerda, componente que está al costado, coseno. Y la que no está al costado, por descarte, seno. Y dibuja vacas trotando. Ya está, nada más. Nada más. Facilito, ¿no es cierto? Facilito. Vamos a analizar ahora el movimiento vertical. ¿Qué pasa cuando proyectamos el movimiento parabólico de caída libre de manera vertical? Ahí vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Y por eso aquí tenemos las fórmulas del movimiento vertical de caída libre que revisamos en el video, en el capítulo anterior. ¿Sí? Las fórmulas son exactamente las mismas, exactamente las mismas. ¿Cuáles son las variables que tenemos allí en el movimiento vertical? Mira, empezamos por aquí tenemos a la componente vertical de la velocidad inicial, componente vertical de la velocidad final, v sub f. Ahí está, y su componente vertical. Tenemos al tiempo t, tenemos al desplazamiento vertical o altura h y por aquí a la aceleración de la gravedad. Veamos ahora las fórmulas. En las fórmulas hay que fijarnos cuál es la variable que no nos interesa utilizar, que no nos interesa conocer y de la cual no queremos saber nada y no queremos trabajar con ella. Por ejemplo, en la primera fórmula no vamos a trabajar con el desplazamiento vertical o altura h y nos dice lo siguiente. Velocidad final en y o componente vertical de la velocidad final es igual a velocidad inicial en y más menos aceleración de la gravedad por tiempo. Fórmula número 2. Esta no tiene la velocidad final en y o componente vertical de la velocidad final. Nos dice que altura o desplazamiento vertical es igual a velocidad inicial en y por tiempo más menos aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Fórmula número 3. Esta no contiene la aceleración de la gravedad y nos dice que desplazamiento vertical o altura h es igual a velocidad inicial en y más velocidad final en y entre 2 multiplicado por el tiempo. Fórmula número 4. Aquí no aparece el tiempo. Velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más menos 2 veces aceleración de la gravedad por desplazamiento vertical o altura. Estas son las fórmulas escalares, las más facilitas. Si tú dominas las fórmulas vectoriales, que son un poquito más difíciles, adelante. También te servirán de mucha utilidad, ¿sí? Como verás, aquí aparece más menos, más menos, más menos. ¿Y cómo sabemos si usar el más o usar el menos? Con la siguiente regla de signos. Usamos el más cuando el móvil baja, cuando tenemos a nuestra pokebola que ya está bajando, bajando. Muy bien. Por otro lado, usaremos el menos cuando el móvil sube, como en este caso, la pokebola, el proyectil, sube. Ahí usamos el menos y listo. Ya no sabemos toditas las fórmulas. En este capítulo hay como 385 fórmulas diferentes y van cambiando de libro en libro. Pero no te preocupes, con mucha calma las vamos a dominar todas y ni siquiera vas a estar pensando, ay, me tengo que aprender esto de memoria, qué estrés, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, tranquilo. Cuando empecemos a resolver los problemas, te vas a dar cuenta que no es necesario aprendértelas de memoria, que solitas se van a ir guardando en tu mente sin ningún esfuerzo. Y así como nos aprendimos que la que está al costado es coseno y dibujas vacas trotando, las demás también se van a guardar en tu disco duro sin ningún problema. Y ahora sí, veamos los ejercicios. Abajito en la información de este video hay una... Listo, entonces continuaremos. Ahora haremos los problemas, ¿ok? Entonces el movimiento parabólico es un movimiento que tiene las siguientes características. Analizaremos este problema. A ver, con su ojito y esto lo vemos un poquito más grande. Ya. Una pelota sale rodando del borde de una mesa. Aquí está la mesa. Bueno, acá voy a dibujar otra, ¿ya? Tengo una mesa y una pelotita sale rodando del borde de una mesa a una altura de 1. Bueno, etcétera. Bueno, a ver, nos daremos otro problema. Tengo una pelota que está rodando por la mesa. Digamos que está yendo con una velocidad de 8 metros por segundo, ¿ok? Entonces esa velocidad, si te das cuenta, la mesa es horizontal, entonces va a seguir moviéndose con esa velocidad horizontal, ¿no es cierto? 8 metros por segundo, ¿ok? A ver, aquí abajo voy a dibujar. Entonces tengo esta pelota, esta mesa y aquí está el piso. Tengo una pelotita que está moviéndose acá hacia allá con una velocidad de 8 metros por segundo. La pelota va avanzando y sigue teniendo esa velocidad. Movimiento constante, ¿ya?
avanza acá y abandona la mesa con la velocidad de 8 metros por segundo, ¿ok? ¿Qué tipo de movimiento va a tener? Un movimiento así, ¿no es cierto? Va a caer describiendo una parábola. Entonces lo que nos han dicho es que esta pelotita va a ir ocupando estos momentos. Mira, acá, acá y acá estoy sacando fotos a varios momentos en su trayectoria de la pelotita. La pelota en el sentido horizontal se mueve como si fuese MRU. ¿Por qué? Porque fíjate, esta pelotita tiene esta velocidad horizontal de 8. Cuando abandona la mesa, tiene velocidad vertical. No ve, porque la horizontal es la que domina. Velocidad vertical no tiene, pero como ya no va a estar apoyada en la mesa, la velocidad vertical va a aparecer. Acá al principio yo diría velocidad inicial en el eje de las Y es igual a 0. Pero pasa unos instantes, fíjate, ya va a tener velocidad vertical. Poquito, cada vez que va bajando más grande y cada vez más grande, ¿no es cierto? Y el cálculo de estas velocidades yo lo puedo hacer con todo lo que yo sé de caída libre, ¿ya? La última que está acá yo le puedo decir velocidad final en el eje de las Y, ¿no es cierto? Así es como manejábamos esto. En el eje de las X no hay aceleración de gravedad, no hay ninguna aceleración que haga que se varíe su velocidad en el eje horizontal. La única aceleración que está actuando sobre esta pelotita es la aceleración de la gravedad que actúa en sentido vertical. Por lo tanto, acá va a tener una velocidad horizontal sí, ¿y cuánto vale? 8. Acá va a tener una velocidad horizontal sí, ¿cuánto vale? 8. Y acá también vale 8, porque esa velocidad se mantiene constante, es lo mismo, ¿ya? Ahora esto se llama independencia de movimientos. La independencia de movimientos se lo analiza de esta manera, pero también se puede un poquito extender ese criterio a lo siguiente, mira. Si yo demoro desde acá hasta acá, digamos 7 segundos, ¿cuánto me demoraría si yo tuviese en el piso una pelotita que está yendo horizontal con MRU a esta velocidad, 8 metros por segundo? Yo quisiera calcular cuánto tiempo me demora mi pelotita en llegar desde aquí hasta allá. Desde aquí hasta allá. Con esa velocidad. ¿Sabes cuánto demora? Igual 7 segundos. Igualito. Por otra parte, si yo tuviese una pelotita que está cayendo así, solamente verticalmente, desde esa altura de la mesa, con velocidad inicial en el eje de las Y igualito 0, igual que este caso, ¿no ve? ¿Cuántos segundos crees que demora en llegar desde acá hasta acá? También 7. ¿Ok? Entonces es clave la independencia de movimientos. Lo mismo me demoro en hacer esto, o en hacer esto, o en hacer esto. Varias veces los problemas vas a resolverlos de esa manera. Vas a decir, voy a analizar primero el caso como en el eje de las X. Y en el eje de las X, digamos que tienes esta distancia 8, no, 10 metros. Y te dicen la velocidad horizontal es 5 metros por segundo. ¿Cuánto te demorarías en llegar desde acá hasta acá? 2 segundos, ¿no? De la misma manera te demorarías 2 segundos en hacer desde acá hasta acá ese trayecto. Y también 2 segundos te demorarías en hacer eso, ¿ok? Entonces, en ese sentido es que vamos a analizar los problemas que tenemos aquí. A continuación. Mira, entonces, hagamos lo siguiente. ¿Qué dice la pregunta? Una pelota sale rodando del borde de una mesa de 1.25 metros de altura. Si cae al suelo en un punto situado a 1.5 metros del pie de la mesa, ¿qué velocidad tenía la pelota al salir de la mesa? O sea, que te piden esta velocidad. ¿Cuánto es? Lo pondremos un poquito más abajo. Esta velocidad inicial en el eje de las Y, eso es lo que te piden, ¿ya? A ver, creo que el 2... Ah, ya. Ya vemos esto. Entonces, podemos analizar de la siguiente manera. Con ojos, solución. ¿Qué tal si analizo? A ver qué te parece. Ya, eje Y.
Analizaremos primero el eje de las Y's. Analicemos el eje vertical, el eje Y. Ya, entonces analizamos el eje de las Y's. ¿Qué datos yo tendría? Datos. Los datos son los siguientes. La altura que tiene que coser verticalmente es ¿cuánto? 1.25. Altura H es igual a 1.25 metros. Primer dato. Segundo dato, siempre tengo la gravedad, ¿no? La gravedad en este caso me dicen que lo tome como 10. Tercer dato. ¿Cuál sería el tercer dato? Velocidad inicial en el eje de las Y hay, no. Velocidad inicial en el eje de las Y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que tengo en el eje de las Y. Esta altura, la gravedad, y yo sé que la velocidad inicial en el eje de las Y es igual a 0 porque solamente tiene velocidad horizontal al salir de la mesita. ¿Ok? ¿Qué cosa yo me serviría encontrar? ¿Qué te parece si encuentro el tiempo que demoraría mi pelotita en caer verticalmente desde acá hasta acá? Listo. Una ecuación donde haya altura, gravedad, velocidad inicial y tiempo, pues la segunda. ¿Con qué signo? Con más porque está cayendo, mira. H es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, pues todo ese término se hace 0. Y entonces ahí se simplifica hartísimo mi ecuación. Mira, H es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Así. Despejo de acá t. El 1/2, el 2 pasa al frente a multiplicar. El 1 pasa a dividir, pero no pasa nada. Acá se queda la gravedad. Y el tiempo t al cuadrado, acá se queda tiempo t. Y al cuadrado pasa al frente como raíz. Y listo. El tiempo t es igual a 2 veces h dividido g. Ese es el tiempo en el cual caería mi pelotita desde el borde de la mesa hasta el piso. Reemplazaremos valores y ya está. Le colocamos 2 multiplicado por ¿qué altura tiene? 1.25. 1.25 y la gravedad me vale 10 por y raíz de todito. Por lo tanto, el tiempo es igual a ¿cuánto será? Hacemos raíz, paréntesis, otro paréntesis más, ya, no, un paréntesis, 2 por 1.25 dividido 10, cierra paréntesis, está bien, 0,5, o sea que me demoro medio segundo, 0,5 o 50 segundos. Esto es lo que necesito para acá. Pero, ¿qué les he dicho? Si te demoras en llegar desde acá hasta acá, así moviéndote vertical, medio segundo, ¿cuánto demoras en hacer esto? También medio segundo. ¿Cuánto te demoras en hacer esto? También medio segundo. El medio segundo es para acá, o para acá, o para acá. Para eso sirve. Entonces, ahora voy a analizar el eje de las X. ¿Para qué voy a analizar el eje de las X? Porque yo digo, entonces, si yo tuviese una pelotita que va así, solamente horizontalmente, y se mueve así, 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 hasta llegar acá, con esta misma velocidad v sub 0, ¿cuánto tiempo me demoro en llegar desde acá hasta acá? También medio segundo, ¿no? Medio segundo. Entonces, eso voy a utilizar. Entonces, mira, si ya tienes esta distancia, que es 1.25, y tú sabes que desde acá hasta acá me demoro medio segundo, ¿cuál sería la velocidad constante para coser desde acá hasta acá? Sería igual a distancia sobre tiempo, ¿no ve? ¿Qué distancia? 1.5 dividido entre qué tiempo? 0.5. Y ya está. Así de facilito es el asunto. Ahora analizamos el eje de las Y's, X.
Y entonces el eje X, la única fórmula que puedo utilizar es esta. En acá, en el eje de las Y, puedo utilizar las tres que yo sé, ¿no ve? Pero acá en el eje de las X solamente puedo utilizar una, ya una, que es esta. Porque es, en el eje de las X es MRU, ya. Acá analizo solamente MRU. En cambio de las Y, analizo las tres fórmulas, ya. Si quiero encontrar la velocidad, eso es igual a ¿qué cosa? Distancia. ¿Qué distancia has de cosido horizontalmente mi objeto? Has de cosido una distancia de 1.5 metros. Entonces acá es 1.5 metros. Divido entre cuánto tiempo te demoraste en has de coser esos 1.5 metros. 0,50 segundos. ¿Están de acuerdo a la velocidad 3? Sobre segundo. Y ya, así de facilito. Ya, así es el asunto. Siguiente, para que vean que es bien fácil, ¿ya? Ahora no tengo una mesa, sino que tengo un avión, mira. Y entonces dice lo siguiente. Un avión que vuela horizontalmente a razón de 90 metros por segundo deja caer una bomba desde la altura de 1000 metros. O sea, que está a una altura de 1000 metros, deja caer una bomba. ¿Con qué velocidad aproximada llega la bomba a la Tierra? Gravedad 10. Lo que pasa es que es una cosa que el avión, digamos un helicóptero. Un helicóptero está así, no se está moviendo ni izquierda ni derecha, nada, está ahí. Si suelta una bomba, la va a soltar con velocidad inicial 0, ¿no? ¿Y la bomba qué va a hacer? Va a caer, así. ¿Por qué? Porque el helicóptero está quietito, no se está moviendo, está ahí planeando, ¿no? Es muy distinto que este helicóptero esté moviéndose hacia allá, con una velocidad de 20, digamos, 20 metros por segundo. ¿Qué va a pasar con la pelotita? ¿Va a caer así o vertical? No. Lo que va a pasar es que esta pelotita se contagia al momento de salir. Acuérdate, primera ley de Newton. Se contagia y va a salir contagiada con la velocidad del helicóptero. Si el helicóptero está yéndose hacia allá, esto va a experimentar una velocidad inicial en el eje de las X de ¿cuánto? De 20. Velocidad inicial en el eje de las Y igual es 0, ¿no ve? Porque estoy diciendo se suelta, se deja caer. Entonces esto va a caer de esta manera, formando una parábola. La parábola en distintos puntos va a tener distintas velocidades, pero la que no va a variar es la velocidad horizontal, siempre va a ser 20, 20, 20. La que varía por efecto de la gravedad va a ser la velocidad vertical, y, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que tener bien en cuenta, ¿ya? La bombita cuando sale del avión se contagia de la velocidad inicial del avión debido a la primera ley de Newton. Listo, entonces, ¿cómo encaramos el problema? Nos ponemos aquí solución. Puedo hacer análisis en el eje X o análisis en el eje Y. Un avión vuela horizontalmente a razón de 90 metros por segundo, o sea que ya tengo la velocidad inicial en el eje de las X. Deja que una bomba después de una altura de 1000 metros, ¿con qué velocidad aproximada llega la bomba a la Tierra? Ah, ya la velocidad final te dice. A ver, solución, nos copiaremos esto otra vez. Y eso también ya. Si la bomba va cayendo, cae, cae y cae, su velocidad horizontal no varía. Aquí va a ser 90 metros por segundo. Aquí va a ser 90 metros por segundo. Y aquí va a ser 90 metros por segundo. Ya, esa no varía.
Lo único que te pide con qué velocidad llega la bomba al piso, nada más. Entonces ya tengo esto, ¿no? Pero hay una cosa, en este momento la pelotita tiene dos componentes. Un componente horizontal que vale 90 y otro componente vertical que es la famosa velocidad final en eje de las Y. Lo que me faltaría es encontrar esto, ¿no ve? Primero encontrar esto. ¿Con qué? Con las tres ecuaciones de la caída libre, ¿ok? Digamos que encuentro esto y me sale 30. ¿Cuál sería la velocidad resultante? ¿Se acuerdan que las velocidades son vectores? Entonces tendría que calcular esto, BR. ¿Y qué es BR? La suma de 90 más 30. 90 más 30 sería igual a 120. No, no funciona así. Porque te acuerdas que cuando tengo un vector horizontal y un vector vertical, tendría que encontrar el resultante, en este caso vector resultante, ¿cómo? Con Pitágoras, ¿no ve? 30 al cuadrado más 90 al cuadrado, todo en raíz, así. Quiero hallar la hipotenusa del triángulo este que se ha formado, ¿no ve? Entonces de esa manera vamos a proceder ya. Analizaremos el eje de las Y primero, ¿qué te parece? Ya. Listo, entonces tengo los siguientes datos. Análisis en el eje Y, voy a decir. Analizamos en el eje Y. Y en el eje Y tengo los siguientes datos. Primer dato, solamente el eje Y. Altura, 1000 metros. Gravedad, me dice 10. 10. Y me falta un dato más. Siempre, siempre para analizar movimiento de MRU, B y caída libre, siempre necesito tres datos, ¿no ve? ¿Cuál sería el tercer dato? Al principio, la pelotita tiene velocidad vertical, no. Por lo tanto, velocidad inicial en el eje de las Y, ¿cuánto es? Es 0. Eso ya, entonces, con esto ya tengo tres datos. Puedo encontrar y puedo resolver lo que yo quiera. Velocidad inicial en el eje de las Y vale 0. Y ahora entonces, ¿qué hago? Encontrar el tiempo. ¿En cuánto tiempo cae mi proyectil desde el avión hasta el piso, ¿no ve? Y lo hago así. H es igual a velocidad inicial por tiempo más porque está cayendo y siempre que cae se coloca positivo, un medio gravedad por t al cuadrado. Listo. La velocidad inicial del eje de la Y es igualito es 0, por lo tanto ese término se me hace 0. Acá tengo H es igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Igualito que hace dato, directamente voy a despejar tiempo ya. El despeje es el mismo que hicimos hace ratito. 2H sobre G y el cuadrado pasa al frente como 6. Aquí rayita, esto y así. Es igual así y así. Le pongo 2 multiplicado por H. H es igual a 1000. Y la gravedad me vale 10. Entonces esta operación ya me va a dar el tiempo en el cual cae el proyectil al piso. Calculadora. .14. El tiempo que demore en llegar al piso es igual a 14,14 segundos. O raíz de 200, ¿no? O raíz de 200. Entonces ya tengo esto, listo. Ahora que ya tengo ese tiempo, ¿para qué me sirve? Yo quiero encontrar, sobre todo, la velocidad final que tiene mi proyectil en el eje de las Y. Eso es lo que quiero. ¿Y cómo lo encuentro? Solamente estoy analizando caída libre.
primera, segunda, tercera ecuación con la... inclusive era que saque directo, ¿no? ¿Para qué encontrar el tiempo? No necesitaba el tiempo. Porque podía hacer esto, ¿no? Usamos esto, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más, porque está cayendo dos veces gravedad por altura. Como la velocidad inicial es 0, todo ese término se anula. Y quiero solamente calcular la velocidad final en el eje de las y's. Y eso es igual a 2gh en raíz. Aquí le ponemos raíz cuadrada. Es igual a raíz cuadrada de, ¿qué cosas? 2, en vez de gravedad le colocamos 10 y en vez de altura le colocamos 1000. Eso es ya. Listo. Por lo tanto ya está la velocidad final en el eje de las y's. Para mi caso, ¿cuántas? A ver. 6 paréntesis 2 por 10 por 1 exponente 3. Listo, cerramos. 141.42. 141.42 metros por segundo. Eso ya. 2 por 10 por 1000. Listo. Entonces esto es importante. Ya tengo la velocidad final. Entonces analizamos mi pelotita. Y decimos al final del Z cosido tendré lo siguiente. Aquí está el piso, digamos, aquí está el pisito. Aquí está la pelotita que se ha movido. Acá te he dicho que la velocidad horizontal que tiene se mantiene invariable. ¿Y cuánto vale? Esa velocidad vale 90 metros por segundo, ¿ya? Es igual a 90. En este punto, cuando llega al piso, ¿cuánto es la velocidad vertical? Es esto, ¿no ve? 141.42. Listo. Ahora, ¿cómo encuentro el resultante? 90 más 141, no. Pitágoras. La resultante va a ser así. Paralela. Paralela. Y ya. Esto es el vector velocidad resultante. VR. Y en este caso este VR lo calculo por Pitágoras porque es 90 grados, ¿no ve? Dos vectores que forman 90 grados. 141.42 y elevamos al cuadrado igual. Así. Así y acá más. Listo. La velocidad resultante es igual a 6 cuadrada, paréntesis, 90 al cuadrado más 141.42 elevamos al cuadrado y cerramos. Listo. 167.63. 167.63. ¿Qué cosas? Metros sobre segundo. Así es ya. Tan. Y listo. Es la velocidad resultante total. Listo. En el caso 1 no te pedía te pedía la velocidad inicial, ¿no? La inicial te estaba pidiendo la velocidad que tiene acá, la horizontal. Si te hubiese pedido la final, igual esta, que encontramos, que era 3, esto era 3. Para encontrar la velocidad final, tienes que haber calculado la velocidad final en el eje vertical igual, ¿no ve? Y después igualito hacer Pitágoras, ¿ya? Pero en este caso no te han pedido eso, te pedían la velocidad inicial y la velocidad inicial solamente era una velocidad horizontal, ¿ya? Así es. Entonces este problemita es bien parecido al otro, para que repasemos. Solución. Un avión vuela a 1470 metros de altura. Nos dibujaremos un pastito para dibujarnos la altura. Un avión vuela, un avión, ahora me pongo a dibujar.
Aquí está el avión. Tan, 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 tan. Un avión vuela a 1470 metros de altura. Desde acá hasta acá es 1470 metros de altura. Con una velocidad horizontal, mira, la velocidad es así. Velocidad inicial del avión es igual a 144 kilómetros sobre hora. Esto directamente a metros por segundo lo voy a convertir ya, porque seguramente voy a necesitar eso. 144 por 1000 dividido entre 36,003 3600 y me sale 40 metros por segundo. Esto es igual a ¿cuánto? 40 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del avión, ¿ya? ¿A qué distancia antes de estar sobre el blanco debe soltar la bomba? Entonces va a soltar una bomba y la bomba va a hacer este movimiento y va a llegar acá. Quieres que la bombita esté aquí, esté aquí, esté aquí y llegue acá. Y este es el punto del blanco. Ahí es el blanco que debe ser algo, ¿no ve? Ahí tiene que apuntar. Entonces lo que me preguntan es esta distancia desde el avión hasta el blanco, ¿cuánto tiene que ser? Así, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Siempre analizo eje Y y eje X aparte. Mejor es, creo, analizar primero el eje X, porque en el eje X es indiscutible cuál ecuación vas a utilizar, ¿no ve? Entonces decimos, analizamos el eje de las X. Analizamos eje X. En el eje de las X, los únicos datos que tienes, ¿cuáles son? A ver, veremos. Datos. A velocidad inicial, ¿no ve? Porque como es horizontal, se mantiene constante. Siempre va a ser 40. Esto 40. Y esto 40. Siempre. Entonces yo hace la velocidad. La velocidad horizontal, que es MRU, no varía. Es 40 metros por segundo. Horizontalmente, ¿qué cosa más C? Nada más. Mi ecuación para el movimiento horizontal es esta, ¿no ve? Velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Por lo tanto, en vez de velocidad, ¿qué tal si coloco el 40? Esto que sea distancia D mayúscula, para decir que es esta, y dividimos entre el tiempo T. Por lo tanto, la ecuación es así. Distancia es igual a 40 multiplicado por T. Si yo de alguna manera encuentro cuánto tiempo me demoro en llegar desde acá hasta acá horizontalmente, ya estaría el problema, ¿no? Ya estaría resuelto el problema. Esto le vamos a llamar ecuación número 1. Con el eje horizontal, ¿puedo hacer alguna otra ecuación? No, ahí se queda. Ya, es la única ecuación. En cambio, con el eje Y, tengo las tres famosas ecuaciones, ¿no? Analicemos el eje de las Y. El eje de las Y analizamos de esta manera. Datos. Altura 1470. Altura 1470. Velocidad inicial en el eje de las Y es igual a ¿cuánto? 0, ¿no? ¿Qué cosa más yo sé? Gravedad es 10. Creo que sí. Si es 10, ya tengo los tres. No, no me dice nada. Por tanto, gravedad 9.8. Igual tengo, ¿no? Y ya está, ya tengo los tres datos. Puedo encontrar cualquier cosa que me pidan, ¿no ve? Si yo encuentro, no me tengo que desubicar qué cosa quiero. Quiero el tiempo. Si yo encuentro el tiempo, ya estaría resuelto. Porque los reemplazo la ecuación 1 y ya está. ¿Qué te parece utilizar la ecuación número 2 para encontrar el tiempo? H es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Esto es así. Velocidad inicial, como es 0, esto se va. Y el tiempo es igual a ¿qué? 2h sobre g dividido g es igual a todito en raíz. ¿No ven? Así, listo.
Por lo tanto, el tiempo es igual a el tiempo de vuelo de mi objeto es igual a lo siguiente. 2 por h. 2 por h, 1470. Dividido gravedad, gravedad 9,8. Así por I6. Por lo tanto, mi tiempo t es igual a ¿cuánto? Calculador. 2 por 1470 dividido entre 9.8 es igual a 300. Raíz de 300 es 17.32. El tiempo que me demora hasta que llegue al blanco es igual a 17,32 segundos. Entonces esta ecuación reemplazo este valor en la ecuación 1. Reemplazamos en la ecuación 1, esto que es la ecuación 2, ¿ya? La ecuación 1 que me decía, la ecuación 1 me decía la distancia es igual a 40t. 40 multiplicado por t. Listo, ya está. 40. ¿Cuánto tiempo estaba en el aire? 17,32 segundos. Por lo tanto, la distancia a la cual tiene que soltar la bomba, el del avión es ¿cuánto? 40 por esto. ¿Están de acuerdo? 692. 692,82 metros. Es la distancia a la cual tiene que soltar la bomba para que llegue al blanco que quiera. ¿Ya? Casi 1 kilómetro antes tiene que soltar la bombita. Listo. Eso es. Ecuación número, problema número 4. Y acá solución. Aquí vamos a variar y vamos a complicar un poquito más para ir avanzando, mira. Ya. A ver, un segundito. Listo. El proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 36 metros con velocidad de 45 metros por segundo. Calcule el tiempo que dure el proyectil en el aire y el alcance horizontal del proyectil. Entonces me piden dos cosas. El proyectil utiliza lo siguiente. Tengo una madrita. Ahí está. Tengo otra madrita. Ahí está la mesa. Otra mesa, ¿ya? Y aquí está el piso. Piso. Ahí está. Rayita, 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 rayita. Y tengo una pelotita. Y ya está. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 36 metros. Desde esta altura de 36 metros. Con velocidad de 45 metros por segundo. O sea que la velocidad hacia allá ya la tienes. V sub 0, que sea la inicial, de 45 metros sobre segundo. El tiempo que dure el proyectil en el aire. El proyectil va a hacer esto. Y va a llegar al piso. Acá. El tiempo que dura el proyectil en el aire y el alcance horizontal del proyectil. El alcance horizontal tendría que ser esto. Desde acá hasta allá. ¿Qué distancia D se movió? ¿No ve? Listo, eso es lo que me preguntan. Yo no tengo que perder de vista que mi proyectil se mueve y a medida que va cayendo, la velocidad horizontal no varía. 45 metros por segundo, 45 metros por segundo y 45 metros por segundo. Esa velocidad horizontal no varía.
La que varía es la velocidad vertical, porque al principio su velocidad inicial del eje de las Y es, ¿cuánto me vale? 0. Acá vas a tener algo de velocidad, ¿no ve? Acá vas a tener algo de velocidad y acá vas a tener una velocidad un poco más grande y es la famosa velocidad final en el eje de las Y. Eso, ¿no ve? Entonces siempre empezar analizando en el eje del X. Analicemos el eje X. Entonces en el eje X, ¿qué pasa? Ocurre lo siguiente, la única fórmula que yo puedo utilizar es esto. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, nada más. De acá si yo quiero encontrar la distancia d mayúscula, ¿qué cosa va a ser? Velocidad multiplicada por tiempo. Por tanto, la distancia d mayúscula va a ser igual a... ¿Cuál es la velocidad horizontal que nunca varía? 45, 45, 45, ¿no? O sea que la distancia es igual a 45 multiplicado por t. Entonces, si tengo esto, para encontrar la distancia del alcance máximo, solamente tenía que encontrar el tiempo y ya, ¿no ve? Para encontrar el tiempo, analizo el eje de las Y. Y digo, analizamos el eje de las Y. Para el eje Y, puedo utilizar cualquiera de las tres fórmulas, ¿no ve? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Altura h es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gh. Cualquiera de esas tres fórmulas puedo utilizar, ¿no? Pero veré qué datos tengo. Quiero encontrar el tiempo. En cuánto tiempo tarda en llegar desde arriba hasta abajo. Lo primero que yo sé es que la velocidad inicial del eje de las Y es 0. La altura es 36 metros. Velocidad inicial del eje de las Y me vale 0. La altura es igual a 36 metros. ¿Cuál es el tercer dato? Tercer dato es la gravedad. Pues la gravedad, ¿cuánto me vale? 10 o 9.8. Gravedad 10 dice, ¿verdad? Por lo tanto, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es igualito que hace dato. ¿Qué cosa quiero encontrar? Quiero encontrar el tiempo, ¿no? Entonces voy a utilizar la ecuación número 2. Cosino positivo porque está cayendo. Entonces, varias veces utilicé esta ecuación en movimiento parabólico. H es igual a velocidad inicial por el tiempo más porque está cayendo un medio de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Esa ecuación, como la velocidad inicial en el eje de las y es 0, todo ese término se hace 0. Y finalmente decimos que el tiempo es igual a ¿cuánto? 2h sobre g y todito eso en raíz. Así, raíz. Y digo, 2, la alturita ¿cuánto era? La altura era 36. Y la gravedad aquí me vale 10. Esto es por, y esto ¿cuánto me sale ese tiempo? A ver, calculamos. Raíz cuadrada, abres paréntesis, 2 por 36, dividimos 10. 2.68. El tiempo que demora en llegar al piso es 2,68. ¿Qué cosas? Segundos. Listo. Entonces este valor reemplazamos t. Reemplazamos este valor de t en la ecuación número 1 y a ver qué nos sale. Nos sale lo siguiente. D es igual a, ¿cómo era? 45 veces t. 45 multiplicado por t. Por lo tanto, d es igual a 45 y el tiempo t es igual a 2,68. 2,68. Listo. D es igual a, calculadora, 45 por 2.68. 120,6. 120,60 metros. Listo, eso es. Así de facilito es el asunto. Ya tengo distancia y tengo el tiempo t que demoró en caer al piso. Tiempo t es igual a 2,68.
segundos. Listo. Y está así. Ya, así. En cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna cosa que no se entienda, me hacen parar nomás, ¿ya? Este problema está difícil, lo vamos a dejar para despuesito, ¿ya? Es igualito, pero ahora hay algo medio raro, ¿ya? Algo medio raro está ahí. Esto es un poco más largo, pero es más sencillo de analizar. Una pelota es lanzada, a ver, nos pondremos solución. Una pelota fue lanzada con una velocidad de 10 metros por segundo, formando un ángulo horizontal con un ángulo de 40 grados. Hallar. ¿Cómo es eso? Una pelota fue lanzada. Dibujaré un piso. No te dice desde una altura de 10, no, ¿no ve? Una pelota fue lanzada, o sea que debe ser lanzada así, con una velocidad de 10 metros por segundo, formando con la horizontal un ángulo de 40 grados. Este ángulo es 40 grados. Inciso A, ¿cuánto tiempo se encuentra en movimiento? La pelota va a hacer esto, ¿no? Eso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo está moviéndose? Segunda pregunta, ¿hasta qué altura máxima subió la pelota? Esto, ¿no? Tercera pregunta, ¿a qué distancia desde el punto de lanzamiento cayó la pelota? O sea, ¿qué esta distancia de te piden? Esta. Entonces está claro, ¿no? Ahora la cosa es, ¿qué hacemos? Tengo acá una gráfica mejor de esto. Entonces, una cosa que tienes que entender, en este caso, en el anterior caso que teníamos, ¿cómo era? El anterior caso que teníamos era una mesa, la pelota salía así, así, y salía solamente con velocidad horizontal, ¿no ve? Y no velocidad inicial vertical, no tenía. La inicial era 20, y a medida que iba cayendo, ese 20 no se modificaba, pero sí aparecía una velocidad en Y, ¿no ve? Y en el último punto seguía siendo 20, pero esta ya era la velocidad final de Y, ¿no ve? Así hacíamos. Pero en este caso ya tengo otra cosa muy distinta. Tengo lo siguiente. El disparo es así. Por lo tanto, tengo un vector inclinado. ¿Qué hacíamos cuando tengo un vector inclinado? Descomponemos en horizontal y descomponemos en vertical. Si este ángulo θ lo pongo acá, esto va a ser velocidad inicial, porque esto es velocidad inicial, multiplicado por coseno de θ, ¿no ve? Porque es adyacente al ladito del ángulo. ¿Y esto qué va a ser? Velocidad inicial, seno del θ. Porque si esto es coseno, el otro es seno, ¿no ve? Entonces ya voy a tener una velocidad horizontal. Y esta velocidad horizontal nunca, nunca va a cambiar. Porque si analizo esto, el comportamiento va a ser así. En cada punto, esta pelotita va a tener distintas velocidades. Así, digamos acá, digamos. Esta velocidad horizontal no se modifica, siempre es esto. B sub 0 coseno de θ, B sub 0 coseno de θ, B sub 0 coseno de θ, B sub 0, siempre. La que sufre modificación es la vertical, porque al principio tenías esto. Después va a ir bajando un poquitito, ¿no ve? Cuando esté en la altura máxima, la velocidad final en el eje de las y es ¿cuánto es? 0. Y cuando va a caer ya va a tener una velocidad en y, y acá, ¿te acuerdas que a un mismo nivel esta se repite? Velocidad inicial, seno del θ. Así va a variar, ¿ya? Entonces así vamos a manejar el asunto. Entonces, aquí digo lo siguiente. Mejor acá, aunque se nota ahí, ¿no? Pero igual, descomponemos la velocidad.
velocidad inicial la descomponemos. Y tengo esto. Tengo una pelotita, no, con azulito mejor. Tengo una pelotita y vaya con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Me dicen el ángulo con la cual has lanzado la pelota es igual a 40 grados. Listo. Calcula la velocidad horizontal y la vertical iniciales. La horizontal va a ser así, ¿no ve? Descomponemos así, acá descomponemos así. Y es esto. Un poquito más al centro voy a poner esto. Ya, así. Más abajo. Ya. Entonces tendrías acá 10 multiplicado coseno de 40. Eso sería la velocidad horizontal inicial. Y acá tendrías 10 multiplicado seno de 40. Listo. Este 10 un poquito más allá lo voy a hacer ya. Acá le pongo 10 metros por segundo. Es la velocidad inicial. ¿Qué tipo de comportamiento va a tener tu nave? Así, mira. Tu balita. No con otro celecito. Así. No, ¿qué pasó con el celeste? Así. Y así, ¿no? Ese tipo de comportamiento va a tener. ¿Cómo hallarías en cuánto tiempo ha estado, cuánto tiempo ha durado en el aire? ¿Qué harías? Analizas igualito ejes Y y eje X. Mira, ahí está. Ahí está el piso. Y decimos eje Y. Analicemos eje Y. El eje Y lo analizo primero. Veo qué datos tengo. Ya, así. Velocidad inicial en el eje de las Y. No, primero pondremos datos. Datos. Velocidad inicial en el eje de las Y. ¿Cuánto vale? Me vale 10 seno de 40. Este no, porque es horizontal, ¿no ve? ¿Cuál es la vertical? Es este. Eso, ya. Segunda cosa. Yo sé que la gravedad me vale ¿cuánto? Gravedad me vale ¿cuánto? Me vale 10. Ah, mira, aquí me dicen seno de 40 ponle esto, seno de coseno de 40 ponle esto. Seguramente para que me salgan números bien redondos, bien exactos, ¿ya? Vamos a utilizar esto. Pero en todo segundo caso yo sé que gravedad me vale 10. ¿Qué cosa más sé? Estoy analizando el eje de las Y, ¿no ve? En este punto, cuando estoy acá, la velocidad horizontal, ¿cuánto me vale? Lo mismo que al principio, ¿no ve? 10 coseno de 40. Pero ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice cuánto valdría la velocidad final en el eje de las Y? Si hablamos de solamente caída libre, análisis de cinemática vertical, caída libre. ¿Cuánto crees que valdría velocidad final en el eje de las Y en ese punto? ¿En cuál tiempo ustedes utilizarían? El 0,6428, porque es el tiempo de subida, no el tiempo total, el subida, ¿ya? Si utilizas el total, te va a salir la altura 0. ¿Por qué? Porque en ese total volvió a llegar al piso, ¿no? Solamente el de subida. ¿Cuánto? Con eso vamos a calcular la alturita máxima a la que llega, ¿ya? Seremos así. En vez del tiempo t, le coloco 0.6428. 0,6428 menos un medio. La gravedad me vale 10, ¿no? Gravedad 10, sí, 10. Gravedad 10 y el tiempo t al cuadrado. 0,6428. Y se lo ponemos así al cuadrado y listo. Por. Listo. H es igual a ¿cuánto? Calculadora. 10 por 0.6428 por seno de 40 menos 0.5 por 10
por 0.6428 elevado al cuadrado. Listo, eso me sale 2,065. Con 3 decimales pondremos, ¿ya? Ah, no, resultado final, 2 decimales, 0,07 metros. Esa es la altura máxima a la que llega mi proyectil. Listo. Inciso B. Inciso C. ¿Qué era el inciso C? A ver. ¿A qué distancia desde el punto del nacimiento cayó la pelota? Entonces está bien, está facilito, ¿no ve? Eje X. Ya hemos hecho varias veces eso. Calculemos la distancia máxima. La distancia máxima en el eje de las X o el eje horizontal. Eje de las X. Yo sé que la distancia es igual a la velocidad inicial en el eje de las X multiplicado por el tiempo que he estado moviéndose. La distancia D va a ser igual a la velocidad inicial, es 10. A ver, ¿cuánto es la velocidad inicial? Eje de las X. Aquí está, 10 coseno de 40. Velocidad en el eje de las X es 10 coseno de 40, la inicial. 10 coseno de 40. El tiempo que ha estado moviéndose, ¿cuál es el tiempo? El tiempo total, ¿no ve? Porque quiero calcular que el total que se ha movido horizontalmente. Por lo tanto, 1,29. Multiplicado por 1,29. Eso es ya. Se lo ponemos rayita por. Entonces la distancia D es igual a ¿qué cosa? Calculadora. 10 por 1,29 por el coseno de 40. Eso me sale 9,88 y listo. Metros y ya está. Eso es. Y punto. Siguiente. Ya facilita esta pregunta, pero nos sirve para repasar lo que hemos hablado ya. Solución. Una piedra es lanzada con una inclinación de 60 grados con el horizontal y la velocidad de 40 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo se encontrará nuevamente en el suelo? Entonces tengo seguramente esto. Tengo acá el piso. Está un pastito. Tengo una pelotita, una piedra. No, porque no cambia de color. Piedra. Una piedra y le estoy lanzando así, con esa dirección. ¿Ya? La pelotita va a tener obviamente este comportamiento. Sube hasta lo máximo y vuelve a caer. Movimiento parabólico. Y llega otra vez acá. ¿Ya? Entonces me dice la inclinación es 60 grados. Esto es 60 grados. Y la velocidad inicial es 40 metros por segundo. Velocidad inicial es igual a 40 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo se encontrará nuevamente en el suelo? Entonces hago lo mismo, ¿no? Descompongo mis vectores. Mi velocidad inicial descompongo en horizontal y en vertical. El horizontal va a ser ¿cómo? El horizontal es esto. Va a ser 40 por el coseno de 60 grados. Y acá va a ser ¿cuánto? 40 por el seno de
60. Esto un poquito más allá lo haré. No hay caso de escribir. Lo moveré un poquito más allá. Listo. Esto es igual a 40 seno de 60. Listo. Estito vale 20 y es constante 20, 20, 20. ¿No ve? Este ya no es número así tan entero, por lo tanto no lo ignoro. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Si quiero calcular el tiempo que está en vuelo, voy a dibujar mi piedrita a la mitad, ¿no ve? En la mitad, mi piedrita, ¿qué fuerzas tiene? ¿Qué velocidades tiene? La primera velocidad, esta, que vale 20. Igualito que esto, ¿no ve? Porque es invariable. La velocidad final en el eje de las y, ¿cuánto me vale? 0. En la altura máxima me sale 0. Entonces voy a encontrar el tiempo que demora mi pelotita en llegar desde acá hasta acá. Ese tiempo voy a encontrar ya. Entonces este tiempo voy a encontrar en que tarda en llegar desde acá hasta acá. Ese tiempo, ¿ya? Entonces decimos, voy a analizar el eje de las y. El eje de las y. Y digo lo siguiente. Datos. No es el eje. Tengo los siguientes datos. Datos. Velocidad inicial en el eje de las y me vale 40 seno de 60. Segundo dato. Gravedad me vale 10. No me dice nada, por lo tanto 9.8. 9,8. Tercer dato. Velocidad final. Eje de las y, ¿cuánto me vale? 0. ¿Qué cosa quiero hallar? Tiempo. ¿Cuál ecuación? Primera, segunda, tercera. Primera. ¿Con más o con menos? Con menos, porque está subiendo. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Despejando de acá directamente, tiempo es igual a que velocidad inicial menos velocidad final dividido gravedad. Tiempo es igual a, en vez de velocidad inicial le coloco 40 seno de 60 dividido entre la gravedad, porque esto se hace 0, ¿no? La velocidad final es 0, 0. La gravedad me vale 10, no, 9.8. Por lo tanto, el tiempo de subida es igual a ¿cuánto? 40 seno de 60 dividido entre 9.8. Me sale 3,53. 3,53 segundos, así me sale. Listo. Ahora, pero el tiempo total de vuelo es el doble, ¿no? El tiempo que permanece en el aire es tiempo total t, tiempo de subida, más tiempo de bajada. Así. Listo. Y por lo tanto este tiempo t total es igual a ¿cuánto? 3,53 más 3,53. Listo. Tiempo t es igual a ¿cuánto es 3.53 por 2? 3.53 multiplicado por 2 nos sale 7,06. El tiempo total que ha permanecido mi pelotita en aire es 7,06 segundos. Listo. Así de sencillo. Es el asunto. Siguiente. Solución. Tengo esta gráfica y tengo este problema.
Esto está un poco complicado, mejor haremos el 9. El 9 primero y después los otros, ¿ya? Solución. Para que no nos perdamos. Solución. Un mortero dispara su proyectil bajo un ángulo de 45 grados. Poco a poco me voy dibujando para entender el asunto. Un mortero dispara su proyectil bajo un ángulo de 45 grados. Ahí está. El famoso mortero. Y va a hacer esto, ¿no? La balita. Así. Un mortero dispara su proyectil bajo un ángulo de 45 grados. Y una velocidad inicial de 100 metros por segundo. Aquí está, 100 metros por segundo. Un tanque avanza dirigiéndose hacia el mortero. En saque había un tanque que está yendo hacia allá. Con una velocidad de 4 metros por segundo. Es decir, que cada segundo avanza 4 metros. En 2 segundos, 8 metros. Sobre el terreno horizontal. ¿Cuál es la distancia entre el tanque y el mortero? El instante del disparo. Si hace blanco. Está complicado. Yo quiero saber la distancia entre el tanque y el mortero. Esto. Si es que hace blanco. Lo que voy a hacer es calcular de alguna manera primero esta distancia. Primero calculo esa distancia. Después calculo también esta distancia. Distancia 1, distancia 2 y después la sumo. ¿Ya? Pero tengo una gráfica para esta más bonita. Porque esto lo he sacado de un libro, ¿no? En el libro tenía una gráfica más bonita. Y es esta. Pero lo que pasa es que estas gráficas a veces no se entienden. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué le pone 2T a esto? Y 2T a esto. No entiendo. Pero aquí está. Es que no me gusta esta gráfica. Ya, no, la pondremos más abajo ya. Para que esté ahí presente la van a ver. Pero mejor haremos nuestra propia gráfica. Y haremos como hemos dicho. Es que me parece muy... Pensé que estaba más clarito. No me gusta porque medio que se enredan las cosas. Ahí está. Pastito. Aquí está mi mortero. Y dispara así. Con una velocidad de 100. El ángulo es 45 grados. Esto va a disparar el proyectil de esta manera. Y va a llegar acá. Pero yo quiero que antes un tanque que está acá llegue hasta aquí. Y ahí le va a impactar, ¿no? Ahí le va a impactar. Cuando llegue al piso. El tanque se está moviendo a una velocidad de 4 metros por segundo. Una velocidad de hacia allá de 4 metros por segundo es la velocidad del tanque. Entonces, mira, yo puedo calcular cuánto tiempo ha permanecido mi proyectil en el aire. ¿No ve? Analicemos el proyectil, solamente analizamos el proyectil, ¿ya? Analizamos el proyectil. El proyectil del mortero. Y lo analizamos primero en el eje de las Yes. Yo sé que en el eje de las Yes, allá descompongo esto, ¿no ve? Esto se vuelve así y esto se vuelve así. Es igual a 100 coseno de 45. Es igual a 100 seno de 45. La velocidad acá, la velocidad final en el eje de las Y en ese punto es igual a 0, ¿no ve? 0. Y en cambio la velocidad horizontal es pues 100 coseno de 45. Eso no varía, pero las Y sí varían, ¿no ve? En el eje Y yo tengo los siguientes datos. Velocidad inicial me vale, aquí vemos. Esto más abajo.
Velocidad inicial al eje de las y es igual a 100 seno de 45. 100 seno de 45. Velocidad final al eje de las y me vale 0. ¿Qué más yo tendría? Gravedad, ¿no? Gravedad me vale 10. ¿Qué cosa quiero? Quiero calcular el tiempo que he estado en el aire. Listo. Ya le hemos hecho esto varias veces, ¿no ve? Ecuación número... Ah, no. Más fácil, ecuación número 1. Porque, ¿qué dirías? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos, porque está subiendo, gravedad por tiempo. Y entonces el tiempo es igual a que velocidad inicial menos velocidad final sobre gravedad. El tiempo t es igual a velocidad inicial 100 seno de 45 dividido 10, porque la velocidad final es 0. Listo. Así, por lo tanto, el tiempo de subida es ¿cuánto? Tiempo de subida es 10 seno de 45. 10 seno de 45 se me vale 7,07. 7,07, ¿qué cosas? Segundos. Ya tengo este dato, que es el tiempo de subida. El tiempo total de vuelo es el doble, ¿no? El tiempo total que esté en el aire es ¿cuánto? Es esto, el doble, ¿no? Tiempo t es igual a 7,07 más 7,07. Entonces 7,07 multiplicado por 2 me vale 14,14. El tiempo t es igual a 14,14 segundos. Bueno, más abajo lo pondré. El tiempo t es igual a 14,14, ¿qué cosas? Segundos, listo. Ahora es importante. ¿Por qué? Porque con ese tiempo t ya puedo calcular la distancia máxima que dispara el proyectil, ¿no ves? Y en el eje X calculemos el alcance máximo del proyectil. El alcance del proyectil. ¿Y cómo lo hacemos? Eje X. En el eje X que tengo, la distancia d es igual a la velocidad inicial x por el tiempo t que está en movimiento. Entonces tengo esto. Distancia d, velocidad inicial horizontal sería 100 coseno de 45. 100 coseno de 45. El tiempo t que ha estado moviéndose es 14,14. Con esto ya tengo la distancia total que alcanzó el mortero. Listo. 100 por 14,14 por coseno de 45. Y me sale 999. 999,85. Eso es. Esto es importante. Ya tengo la distancia máxima acá. Ahora sí, volveremos a copiar esto. Esto lo quiero dejar al final para que lo vean ya. A ver, volveremos a copiar esto. Problema número 9. Problema 9999999. Aquí está. No, ¿qué está haciendo? Usar. Ah, no, con esta, acá ya le podemos poner esto. Ya, ahí está. Miren chicos, ya encontré esta distancia. Desde acá hasta acá.
el alcance máximo del proyectil. ¿Y qué cosa vale? Lo borramos esto con blanquito. Vale, eso vale D. Ya tengo el alcance máximo del proyectil. Ahora, ¿qué hago? Este proyectil desde acá hasta acá se ha movido en 14 segundos, ¿no ve? En 14,14 segundos ha llegado hasta acá. ¿Cuánto tendría que haberse demorado el tanque en llegar desde acá hasta acá si es que justito le ha dado en el blanco? También 14,14, ¿no ve? Eso lo dibujaré acá. Mira, aquí dice, sí, tiempo 14,14. Todo esto me demoré ¿cuánto? Un tiempo que es igual a 14,14. Desde acá hasta acá tiene que demorarse un tiempo igualito, 14,14. Entonces mira, ya tengo el tiempo, ya tengo la velocidad. Puedo encontrar esta distancia pequeña, ¿no ve? Le llamaremos D pequeñita. Borramos esto y esto lo llamaremos con verde. Desde acá hasta acá, que se llame D pequeña. ¿Ok? Y aquí yo te digo, analizamos el tanque. Se está moviendo con MRU el tanque. Por lo tanto, la ecuación para encontrar la distancia es igual a como esa distancia D minúscula va a ser igual a velocidad del tanque multiplicado por el tiempo en el cual el tanque se está moviendo, ¿no? Por lo tanto, la distancia D pequeña es igual a velocidad del tanque. Mira, vale 4 metros por segundo multiplicado cuánto tiempo estaba permaneciendo en el aire moviéndose el tanque, 14,14 segundos. Se va segundo con segundo y esa distancia pequeña me sale en metros. D. 4 por 14,14 y eso me sale 56,56. 56,56 metros y listo. Y ya está. Y digo, finalmente, la distancia X le llamaremos, va a ser igual a la distancia D más el D pequeño. Esa X que sea todo esto. Esto que sea X, ¿ya? Lo vemos con rojito. Esto es X. Lo que nos pedía, ¿qué distancia tiene que ser separado el mortero del tanque? Y listo. La distancia X es igual a la distancia D, era 99, 3 veces 9,85. 3 veces 9,85 y sumamos 56,56. Y listo. Sumaremos 999,85 más 56,56 me sale 1056,41. ¿Qué cosas? Metros. Esto es igual así. Y ya está. Esa es la respuesta. Y listo.